¿Qué tal, hermano? Muy buenos días. Hoy quiero compartir una vez más este diario de oración, sabiendo siempre de que Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Eh, Hoy es sábado 26 de marzo. La palabra de Dios para hoy, o el título de hoy es La preparación de David para el templo. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el primer libro de Crónicas, el capítulo 29, del 10 al 14. Primera de Crónicas 29, 10 al 14. Hoy solamente vamos a leer el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Amén. Esta fue la determinación, esta fue lo que David decía constantemente: alabar, glorificar el nombre de Dios. ¿Qué significa loamos? Significa expresar admiración, exalzar, levantar, honrar a Dios. Así que nosotros en este día, como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tenemos que glorificar y exaltar el nombre de Dios. ¿Amén? Entonces, hoy en la introducción nos habla de que David disfrutó de la oración 24 horas, siempre en estos tiempos de crisis, y disfrutó la paz. David, en medio de la persecución, en medio de las guerras, él siempre disfrutó de la oración con Dios, esa oración de 24 horas. Así que no había nada que robara su paz, no había nada que quitara su tranquilidad, porque él había entendido desde muy jovencito, desde muy pequeño, alabar, glorificar, exaltar a Dios. En vez de pelear con sus enemigos, ¿qué hizo? Él glorificó a Dios y Satanás fue quebrantado. Él cayó de rodillas delante de Dios y delante de David. Entonces David siempre alabó al Creador de todas las cosas y preparó la construcción del templo. ¿Amén? Él preparó este sistema, él preparó todo el camino para que su hijo Salomón construyera el templo físico. Pero David había preparado este tiempo en el cual se iba a establecer, se establecía el reino de Dios a través de su vida y a través también del profeta Samuel. Entonces, en esta mañana, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué David dio su vida en la preparación del templo? Él pensaba, él soñaba con este gran templo donde se iba a alabar, se iba a glorificar el nombre de Dios. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué nosotros tenemos que dar nuestras vidas para la preparación del templo? Ese templo representativo, ese templo en el cual vamos a poder exaltar el nombre de nuestro Dios, preparando este sistema espiritual para que nuestras futuras generaciones reciban el evangelio correcto de que Jesús es el Cristo. Punto número 1, vemos la preparación del templo es la guerra espiritual fundamental. Punto número 1, la preparación del templo es la guerra espiritual fundamental. David, desde joven, conoció el significado correcto del templo y las obras del arca del pacto a través de Samuel. Muy joven, el remanente de David conoció todo esto, el secreto, el significado, la importancia de establecer y orar por el templo. Porque lo conoció a través de quién? Samuel, un hombre íntegro, un hombre separado por Dios del vientre de su madre para ser el sacerdote, el profeta, que conduciera a Israel y también que asesorara espiritualmente al rey David. Entonces, David desde muy joven conocía este significado, la importancia de conocer correctamente el templo, las obras del arca del pacto, que lo conoció a través de Samuel. El templo no es solamente una estructura levantada, sino es la luz para la batalla fundamental contra las tinieblas y la batalla espiritual contra los ídolos. Más que un edificio muy bonito, más que un templo físico, está hablando aquí de ese templo representativo, ese templo que para los desastres fundamentales contra las tinieblas. Amén. Y hace esa batalla espiritual contra tantos ídolos que ha llegado y está en nuestros países. La idolatría es terrible, hermano. La idolatría que ha caído en nuestro país, acá en Perú, es terrible. Entonces nosotros tenemos que orar para entender el significado y la importancia de levantar un templo
que restaure la gloria de Dios, donde Dios pueda levantar en una generación, puede levantar a los niños, nuestro remanente, a través de la escuela dominical, a través de todo el equipo pastoral, a través de todos esos líderes, diáconos, diaconisas, ancianos, que se pueda levantar para glorificar a Dios este templo representativo. Por eso, cuando David vio el regreso del arca del pacto y no se pudo contener, bailó y se gozó porque entendió la importancia de levantar este templo fundamental, este templo que iba a destruir toda la idolatría que había vivido el pueblo de Israel. Igual nosotros oremos por este tiempo, para que Dios nos permita realmente ser parte y preparar este templo espiritual, que es la guerra realmente espiritual para destruir ese problema fundamental, esa idolatría, esos desastres que vienen a causa de la idolatría. Y el mundo no lo sabe. Muchas iglesias no conocen el contenido correcto de la importancia del templo. Punto número 2. Habla de la preparación del templo, es la guerra. ¿Para qué? Para la siguiente generación. Punto número 2. La preparación del templo es la guerra para la siguiente generación. David, aún en la posición más alta, tenía un dolor en su corazón. Dios era sobre que el arca del pacto estaba en lugar fuera del palacio en que él estaba. O sea, él no sentía cómodo, no se sentía tranquilo, porque él no entendía de cómo él, siendo ser humano, con defectos y virtudes, estaba en el palacio del rey. Y cómo el arca del pacto estaba en un lugar que no era el correcto. Entonces, él oró por esto. Amén. Entonces, a través de la fe de David, Dios bendijo grandemente su vida y el pueblo de Israel. Dentro de esta historia, ¿qué pasó? Nació Salomón, aquel hijo de David que él construyó el templo, pero la preparación fue de su hijo, una preparación espiritual, quebrantando las obras de Satanás a través de él entender de que a través de la oración de 24 horas estaba estableciendo el reino de Dios sobre la tierra. Amén. Entonces, dentro de esta historia nació Salomón, el rey más sabio, y a través de él se construyó el templo. David sabía que la construcción del templo era la respuesta eterna para salvar a las siguientes generaciones. ¿Amén? Entonces, construir el templo da el cambio al mundo y es la batalla contra la adoración de los ídolos. También es la dirección del futuro en nuestras siguientes generaciones. Importante entender eso, hermano. Que como cristianos tenemos que construir un templo representativo. Vuelvo a repetir, no se trata de un templo físico, se trata de un templo espiritual que tiene el contenido correcto, esa iglesia que conoce el mensaje principal de las Escrituras, esa iglesia que ha entendido y ha concluido su vida en Cristo, esa iglesia que ha entendido el id, el será y el seréis de Dios, el mandato celestial. Id a ser discípulos, Mateo 28, 18 y 20. Será predicado el Evangelio del Reino, Mateo 24, 14. Y seréis testigos, Mateo 1, 8. Entonces la iglesia que conoce el contenido del Evangelio, de Génesis 3, 15, Génesis 6, 14, Éxodo 3, 18, Génesis 2, del 1 al 3, que conoce el contenido de Isaías 7, 14, que conoce el contenido de Mateo 1, 23, y da esa confesión, la cual tuvo Pedro, de Mateo 16, 16, es el templo realmente que va a hacer las obras de destruir toda la adoración de los ídolos, esa guerra espiritual. Entonces, este es realmente lo que tenemos que orar como iglesia. Amén. Al margen de la denominación que seas, al margen de la religión donde tú estés, tienes que entender eso en esta mañana, que nosotros somos parte de esta generación que está levantando este templo. Amén. Que es la dirección del futuro. ¿Para qué? Para que nuestras futuras generaciones conozcan completamente el pacto que Dios hizo con su pueblo. Entonces, necesitamos también entender en esta mañana que Dios necesita personas como David, que obedezcan completamente a la soberanía absoluta de Dios. Eso tenemos que hacer en este tiempo. Hoy sábado 26 de marzo, oremos para que Dios levante a estas personas, que conozcan el contenido correcto del templo, la importancia del templo, la importancia de construir este templo para que nuestras futuras generaciones no estén sufriendo
como nosotros hemos sufrido sin conocer correctamente el Evangelio. Entonces necesitamos orar para que Dios levante a estas personas que conozcan la soberanía absoluta de Dios. Y dentro de eso, poder tener las respuestas grandes, esas respuestas de nunca antes y después. Esas respuestas que trascienden el tiempo, el espacio, que vienen cuando nosotros establecemos el reino de Dios donde estemos, en el hospital, en la cárcel, en el país donde estemos. Oremos a Dios, así como David, para ser parte de ese templo que destruye sobre Satanás, sobre nuestras naciones. Amén. Entonces la oración en este día es que Dios, danos el corazón y el gozo que tuvo David cuando preparó la construcción del templo. Padre, permítenos en este día prepararnos, Señor, como David, para la construcción de este templo representativo, Señor, en el mundo. Que podamos unirnos, Padre, como una sola iglesia, en cuál es tu deseo. Ese deseo, Padre, que tú lo expresaste en Juan 17. Y que la iglesia primitiva lo pudo cumplir, Padre, cuando vino la llenura de tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que quede de lado nuestras denominaciones, nuestras iglesias, nuestra religión, y podamos establecer, más que un ecumenismo, establecer, Señor, tu reino en nuestras vidas, y que juntos podamos salvar el campo de Perú, el campo de Latinoamérica, las 237 naciones y las 5.000 tribus. Permítenos en este tiempo ser esas personas que conozcan, Señor, tu soberanía absoluta, que se sometan a ella. Oro, Señor, por estos líderes, por pastores, por las iglesias que no conocen este contenido. Permítenos en este día, Padre, levantarnos como esa iglesia representativa, la cual hace la obra en el campo y deja esa obra maestra para salvar a nuestras futuras generaciones. Oramos en este tiempo, dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, Dios me los bendiga. Nos vemos el día lunes. Recuerden, mañana hay culto, hay que dar culto correcto a Dios para poder realmente tener esa respuesta para toda la semana. Que Dios me los bendiga. Un saludo de parte del pastor José Cáceres para ustedes. Bendiciones.